Ya chicos, entonces continuando con lo que estábamos viendo la semana pasada, empezamos como una serie de clases donde vamos a evaluar ciertas lesiones que son muy frecuentes en odontología, ya si bien son frecuentes, no son cosas así como de todos los días, pero tenemos que estar muy atentos a poder pesquisarlo. La mayoría de ellos son asintomáticas, por lo tanto, la única forma de que el paciente se dé cuenta que lo tiene es en una visita odontológica. ¿Ya? Por eso es que cuando nosotros hacemos el examen, vemos a nuestro paciente, es importante que nos fijemos no solamente en los dientes, sino que evaluemos piso de boca, lengua, paladar, ¿cierto? Fondos de vestíbulo, y poder pesquisar si es que hay algo fuera de lo normal. Por eso es que siempre uno tiene que estar estudiando qué es lo normal, tiene que conocer la anatomía, la coloración de las mucosas, ¿cierto? Las edades en que tiene que erupcionar un diente, por qué no está erupcionando, todas las cosas que se alejen de la normalidad, a nosotros nos tienen que llamar la atención. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, hoy día vamos a ver lesiones precancerosas, ¿ya? Lesiones que no son definidas como cáncer en sí, pero que son precursoras, que si hay un mal manejo, o avanzan, o se pudiesen extenderse un poco más allá en los tejidos, lo vamos a ver un poco más adelante, pudiesen generar lesiones cancerosas como tal, ¿ya? Inicialmente, teniendo un buen manejo, no pasarían a considerarse cáncer, ¿cierto? Pero que son precursoras. Hay muchos estudios que dicen, mira, partió así y terminó acá, en cáncer, ¿ya? Ya. Y la primera que vamos a ver es la leucoplasia. Hay dos que son, entre comillas, las lesiones precancerosas más conocidas, que son la leucoplasia y la eritroplasia. ¿Ya? Lo más probable es que lo han escuchado antes y lo hayan visto en patología. Así que hoy día vamos a hacer más un análisis clínico de esto, más que la histopatología, que eso ya lo vimos en tercero. Leucoplasia como definición, muy sencillo, significa placa blanca, nada más que eso. Habían antiguamente muchas clasificaciones, significa esto, que no, una cosa blanca, que no se desprende, que ya. Entonces, en 1978 se hizo con un consenso y se definió como una placa blanca situada sobre la mucosa bucal que no puede ser eliminada mediante rascado o raspado, ni clasificada como ninguna otra enfermedad diagnosticable. ¿Ya? Esto es el punto que uno tiene que tener clarito. ¿Qué es una leucoplasia? Puede ser muchas cosas, ¿ya? Lo único que uno está diciendo al decir que hay una leucoplasia es que hay una cosa blanca, ¿cierto? Una lesión blanca, que uno la raspa, ¿cierto? Y no se desprende. Puede ser manchita, puede ser placa, puede ser evolucionar a un aumento de volumen un poco mayor, ¿cierto? Pero en general uno va a clasificarlos como leucoplasia y uno puede derivar a este paciente con un diagnóstico de leucoplasia, aunque entre comillas no esté diciendo nada, ¿ya? Porque pueden ser muchas cosas, pero lo único que está diciendo es que es una lesión blanca, una placa blanca, y que usted lo raspó y no se desprendió, porque si se desprende es muy probable que sea candidiasis, ¿cierto? Ya. Y tener en consideración que si es resistente al raspado, tenemos que tener en consideración, puede ser cancerizable, ¿ya? Así que a nosotros nos tiene que llamar la atención esta lesión. Entre la leucoplasia y la eritroplasia es mucho más frecuente que genere una lesión cancerígena, ¿ya? Pero no por eso la leucoplasia no, por eso es que hay que tenerle ojo igual a este tipo de lesiones. Características clínicas. Alrededor del 5,4% de las lesiones acabará siendo un carcinoma epidermoide. Si el paciente es fumador, esta incidencia puede aumentar al 16%. Ojo acá, algo que yo le digo a los chicos de patología, que es que yo creo que el 99,9% de las lesiones en boca tienen como factor de riesgo el tabaco, ¿ya? Así que considérenlo siempre el peor enemigo de la boca, el tabaco y del rostro el sol, ¿ya? Tienden a ser asimétricas, pero bien delimitadas. Uno ve la lesión, no es como que, uy, no sé si es que hay o no hay lesión, no, generalmente son bien delimitadas, ¿ya? Las lesiones pueden variar desde áreas maculares, como yo les decía, una manchita primero, lisa,
y un poquito translúcida, y después va evolucionando y se empiezan a generar placas. Las placas son induraciones, ¿ya? Pero que no tienden a tener un aumento de volumen mayor. Tienden a ser un poquito más gruesa, ya más firme, y con superficie rugosa y fisurada. Las localizaciones intraorales más frecuentes para la leucoplasia son la mucosa del carrillo, el piso de la boca, las comisuras labiales, los bordes laterales de la lengua, los surcos alveolares, mandibulares y maxilares. Hay zonas de la boca que ustedes tienen que llamarle al tiro la atención, esto puede ser maligno, ¿ya? Que son las zonas laterales de la lengua, el piso de la boca y el paladar también. ¿Ya? Son zonas que dan lesiones muy... En general, sí, más los laterales de la lengua y el piso de boca. ¿Ya? Y acá vemos esta lesión, ¿cierto? En este caso, ya vemos una lesión más como tipo placa, ¿ya? Pero si se dan cuenta, todavía no se ve tan solo levantado. En general, sería ideal palparlo, ¿cierto? Y al igual que en esta. Parecieran ser lesiones que todavía no han tomado no están tan induradas, ¿ya? Pero después ya van evolucionando y vemos esta ya una placa bien delimitada, ¿cierto? Que pareciera ser que está ya más durita. Y aquí ya tenemos lo más probable un carcinoma ya desarrollado acá y vemos ya con un aumento de volumen. Factores de riesgo: alcohol, tabaco, asperezas en los dientes y prótesis inestables. Alcohol y tabaco, la mayoría de las patologías los tienen como factor de riesgo. Pero acá, ojo acá, asperezas en los dientes y prótesis inestables, y esto lo podemos generar nosotros. ¿Ya? Nosotros podemos dejar restauraciones que no queden pulidas, ¿cierto? O que queden con alguna astillita, alguna cosa que no quede bien en su contorno, o una prótesis que tenga juego. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Que eso va a empezar a generar una lesión constante que no se va a sanar nunca. Nuestro cuerpo está desarrollado para que si hay una lesión, se sane, ¿cierto? Si hay una lesión, hay un proceso de cicatrización, hay un proceso de reparación, ¿cierto? Y esto vuelve el cuerpo a la normalidad. El problema es que aquí estaríamos generando nosotros una lesión constante, que se repite, se repite, se repite. Se fisuró la lengua, ¿cierto? Al rasparse con un ganchito de prótesis, con una restauración que quedó una parte de diente o de restauración, ¿cierto? Con filo, ¿ya? Entonces esa lesión, se hace la lesión, pero nunca se sana. Está ahí constantemente generándose de nuevo y no deja que sane. Y empieza a generar ya obviamente patologías reactivas del cuerpo y que finalmente pueden desencadenar en una lesión mayor. Tenemos entonces trastornos mucosos frecuentes en forma de leucoplasia. Recuerden que la leucoplasia es una placa blanca, ¿ya? Y aquí tenemos varios. Reactivos tenemos la hiperkeratosis, que puede ser orto o parakeratosis. Ahí recuerden las fases o los tipos de queratina que podemos encontrar. Acantosis, que es un aumento de volumen, o sea, un aumento en el tejido epitelial. Queratitis actínica, queratosis debería ser de fumador, estomatitis nicotínica, quemaduras térmicas o químicas, y tenemos las lesiones neoplásicas, tenemos la displasia epitelial, carcinoma in situ, carcinoma epidermoide, carcinoma verrucoso. Vamos a ver igual unas clases de cáncer. Infecciosos: candidiasis hiperplásica crónica, leucoplasia pilosa o vellosa, mancha mucosa sifilítica, ya mediados por procesos inmunitarios, líquen plano, lupus. Hereditarios tenemos el leucodema y el neo esponjoso blanco. Idiopáticos, lengua pilosa y lengua geográfica, ¿ya? La mayoría de esto, o sea, yo creo que todos, al menos los que, bueno, ustedes no alcanzaron a estar conmigo en tercero, pero los vimos todos. Así que ahí, por ahí hacer un repaso, si quieren algunas clases, yo igual les puedo pasar algunas clases para que hagan un repaso de esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando alguien nos habla de carcinoma in situ y ya si estamos hablando de un cáncer? Ya, primero que todo voy a explicar esta foto porque tiende a generar un poquito de algo raro pasa aquí. ¿Dónde está el epitelio? ¿Dónde está el conectivo? Ya. Esta foto está tomada de un útero,
Por lo tanto, esto sería la parte interna y esta sería la parte externa. ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Ok, ya. Cualquier cosita me van parando y me van preguntando, ¿ya? Ya, entonces, esta imagen tendía a confundir porque no sabíamos de dónde estaba siendo tomada. Entonces uno tiende a pensar cuando se dibuja que el epitelio está acá arriba. Ya, en este caso, estamos viendo que este es el interior del útero, ¿ya? Y este vendría siendo la parte exterior del útero, pero que sigue estando dentro del cuerpo, ¿ya? Por eso tiende a generar como un poquito de algo raro hasta acá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El carcinoma in situ, ¿cierto? Es este aumento de volumen, ya este desorden que se genera en las células, que empiezan a generar mitosis descontroladas, con mutaciones, ¿cierto? Y se genera entonces esta neoplasia, ¿ya? Pero está contenida, ya todavía no ha atravesado la membrana basal, todavía está contenida, ¿ya? No por eso no es maligno, pero sí tiende a ser menos, o sea, más, está en una etapa menos avanzada y por lo tanto pudiese tener un mejor pronóstico. Cuando hablamos de cáncer y cuando uno dice, hoy se ramificó el cáncer, ¿ya? Es cuando esto ya atraviesa la membrana basal y empieza a tomar otros tejidos, ¿cierto? Ya no está solamente en el epitelio, ¿cierto? Se empieza ya a ir a el tejido conectivo, ¿cierto? Incluso en este caso está yendo ya al tejido muscular, ¿ya? Y ahí es cuando uno dice se ramificó, ya no está contenido, sino que empezó a establecerse en otros tejidos, ya en tejidos más profundos. ¿Queda claro eso ahí, chicos? Sí. Sí. Ya, súper. Ya. Estas lesiones, estamos hablando de las leucoplasias, tienen un aspecto blanco debido a que la capa aumentada de queratina y acantosis actúa como barrera ótica. Ya generalmente nosotros vemos las cosas más rosaditas porque se transparentan los vasos sanguíneos. En este caso hay una acantosis, se empieza a generar un aumento de las células que están en el epitelio, ¿ya? Y también empieza a haber más queratina. Por lo tanto, se genera una barrera óptica en lo que nosotros estamos viendo. Ahí debería ser óptica, no ótica. Ótica es del oído. Ya, ahí voy a corregir eso. Una barrera óptica entre lo que nosotros estamos viendo y por lo tanto se empiezan a generar más capas. Y eso hace que no se transparente los vasos sanguíneos que están abajo y se empieza a generar esta placa que nos va a dar este color más blanco. ¿Ya? Los cambios de tejido en el tejido conjuntivo, ya lo más abajo, aquí estamos hablando del epitelio, ¿cierto? Para que se enchufen un poco en qué capa estamos hablando de los tejidos. El tejido conjuntivo subyacente también da un aspecto blanquecino a la mucosa oral y esto se debe, por lo general, a la reducción de la vascularización, ¿ya? Entonces recuerden, nosotros vemos las cosas más rosaditas, o más rojitas, dependiendo, porque se transparentan los vasos sanguíneos. En este caso, hay un aumento de las células que están en el epitelio, y además hay una pérdida de la vascularización en el conectivo. Entonces, por lo tanto, nos tienden a dar visualmente lesiones más blanquecinas. ¿Ya? Diagnóstico. Dado que las lesiones clínicas de la leucoplasia pueden presentar un espectro diagnóstico que oscila desde una reacción inflamatoria hasta cambios benignos o malignos, ya recuerden que todo lo que sea blanco puede ser desde lo que vimos recién, una candidiasis, ¿cierto? Un líquen plano, hasta ya una lesión cancerizable, ¿cierto? O un cáncer como tal. Determinar el tratamiento adecuado para una lesión concreta es una importante decisión clínica. ¿Ya? ¿Cuándo biopsiar? ¿Cuándo no? El modo más eficaz de tomar esa decisión es obtener una biopsia, ¿ya? Y solicitar una evaluación histopatológica por un patólogo especialista. Y que tenga obviamente la experiencia en las lesiones de esta región anatómica. Ustedes saben que ahora existe la patología oral como especialidad, por lo tanto es el especialista que debiese generar este diagnóstico. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? No. Podríamos hacer después un repaso igual
de biopsia o de métodos de muestra, ¿cierto? Y para que evaluemos o repasemos más que nada cuándo tengo que biopsiar, qué tratamientos puedo indicar dependiendo de la patología, ¿ya? Ustedes siempre tienen que recordar que inicialmente si tengo una lesión que no parece maligna, así como de lleno, ¿qué significa una lesión que sea maligna? Una lesión que el paciente me dice, ¿sabe qué? Partió de este tamaño y ahora se me agrandó, no sé, partió de 1 milímetro y ahora está de 3 centímetros. Estoy exagerando, pero para que ustedes evalúen que algo tuvo una evolución muy rápida, ya partió de algo muy chiquitito y se agrandó. Que ustedes le dieron tratamiento, el paciente sano, ¿cierto? Está sano sistémicamente, está sano en su boca, está sana, ustedes lo dejaron con enjuague de clorexidina y un control de placa, y esta lesión no disminuyó, ¿ya? Eso es un factor para considerar que algo debe tomarse biopsia. ¿Ya? Le dimos tratamiento, descartamos todo lo posible, por ejemplo, vimos que había una prótesis que estaba desajustada, que estaba generando esa lesión, ajustamos la prótesis, ¿cierto? Ajustamos la tapadura que estaba mal pulida, y ya, le dimos tratamiento, controlamos la placa por 2 semanas, evaluamos, ¿disminuyó? No disminuyó. Ya, si no disminuyó, es una lesión que debe ser biopsiada. Si no me siento yo capacitado para biopsiarlo, lo derivo. Ya está en todo su derecho, el paciente se lo va a agradecer. ¿Ya? Otro signo de que a nosotros nos tiene que llamar al tiro la atención, una lesión que sea eritroplásica. Si acá sí tenemos que tener en consideración que son más malignas, una lesión que esté sangrando, ¿ya? Y una lesión que sea sintomática también. Tenemos que ir evaluando, porque la mayoría son asintomáticas. Ya. La eritroplasia, por definición, así como la leucoplasia era placa blanca, la definición de la eritroplasia es placa roja, ¿ya? Causada frecuentemente por displasia epitelial y carcinoma in situ o carcinoma epidermoide. Ya esta es la lesión, las eritroplasias tienden a ser más cancerizables, ya alto grado de malignización. Ahora, ojo que la definición de eritroplasia es placa blanca, que no es otra cosa, ¿ya? No es, por ejemplo, cualquier otra lesión reactiva. Por ejemplo, hay veces que nosotros comemos papa frita, no sé si les ha pasado. Bueno, a mí por lo menos me pasa, yo como papa frita y me genera al tiro una lesión en la mucosa, ¿ya? Entonces uno tiene que definir esto como una placa, tanto la leucoplasia como la eritroplasia, una placa blanca o roja, dependiendo, que no es otra cosa, que no es algo que ya está identificado, ¿ya? Mientras no esté identificado y es una placa roja, entonces es una leucoplasia o una eritroplasia. Ya, también llamada eritroplaquia, fue un término empleado por primera vez por Kirat para describir una lesión roja aterciopelada situada en el glande del pene de hombres ancianos. Literalmente, el término significa una mancha o placa roja. Creo que en el de la eritroplasia sería mejor definición tal vez la mancha, ¿ya? Pero como puede evolucionar, también podemos verlo como una placa, ¿ya? En general sí le podemos ver más como mancha, a diferencia de la leucoplasia, que es más placa, uno como que la mira y parece más una lámina, por así decirlo, para que me entiendan, a diferencia de la eritroplasia, que a veces lo podemos ver más como una mancha. El término se usa para describir lesiones de la mucosa roja de la cavidad oral que no tienen causa aparente, ¿ya? O también que eliminamos la causa y se mantuvo, ¿ya? Eso es importante. La eritroplasia de la boca suele ser una lesión asintomática que aparece principalmente en hombres mayores que fuman cigarros, ¿ya? Puede encontrarse en el piso de boca, superficies laterales, ventral de la lengua, paladar blando y mucosa del carrillo. Es blanda a la palpación, pero firme cuando se desarrolla un carcinoma in situ. ¿Ya? Inicialmente igual, parte como una mancha, casi todas las lesiones parten así. Parten como una manchita y luego se van haciendo más duras a medida que también van pasando o van, ¿cierto?, ramificándose a otros tejidos. ¿Ya? Acá, pacientes que fuman, ¿ya? Siempre ténganlo en consideración. Y tenemos una variante, ¿ya? Que había antes una clasificación de las eritroplasias, ¿ya?
pero tenían, por ejemplo, este tipo de lesiones que tiene una placa roja, pero también tiene una lesión más blanquecina, ¿ya? Entonces, bueno, ¿es una lesión blanca con componente rojo o es una lesión roja con componente más blanco? ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces se creó este término que se llama leucoeritroplasia. Ahora, si predomina lo rojo más que lo blanco, se llama eritroleucoplasia, ¿ya? Y tenemos también esta otra modalidad, hay un montón de clasificaciones, chicos, pero estas dos creo que son como las más que pudiésemos ver más frecuentemente, ¿ya? Y esta es la llamada eritroplasia moteada, ¿ya? La lesión del área comisural derecha de la mucosa bucal muestra placas blancas dispersas contra un fondo eritematoso. También te podría ser como una leucoeritroplasia, ¿cierto? Que es una placa blanca que está sobre un fondo bien enrojecido. Ya, estas fotos de libros de repente no son tan buenas, al menos las que hay en internet. Que muestra placas blancas dispersas contra un fondo eritematoso, constituye una representación común de la displasia o del carcinoma epidermoide precoz. El término eritroplasia moteada se emplea a menudo para describir una lesión principalmente roja, pero que presenta placas blancas focales entremezcladas, ¿cierto? Le podríamos llamar eritroleucoplasia. Esta lesión debería contemplarse con un alto índice de sospecha, dada su alta incidencia de degeneración premaligna o maligna. Al obtener una biopsia, de esta lesión deben tomarse muestras de ambas áreas, rojas y blancas. Entre más haya cambiado un tejido al de lo normal, obviamente más maligno puede ser. Diagnóstico. Es importante que todas las lesiones de eritroplasia sean sometidas a biopsia para determinar su naturaleza exacta. Ya, estamos hablando de las lesiones de eritroplasia, descarten que el paciente justo se pegó con un lápiz en el fondo vestíbulo, se estaba cepillando, ¿cierto? Y se pasó, se pegó fuerte con el cepillo. Esas lesiones, obviamente, tenemos que clasificarla primero como eritroplasia, que no la podemos clasificar en otra cosa, ¿ya? El tratamiento de las eritroplasias depende de un diagnóstico histopatológico específico en cada caso. La displasia y el carcinoma in situ se tratan mediante extirpación local y el carcinoma epidermoide se trata de forma más agresiva en función del estadio clínico de la lesión. Ya eso es lo que nos va a diagnosticar el patólogo. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Están ahí? No, doctora, todo clarito. Ya. Nos quedan dos. ¿Cómo vamos con la hora? ¿A qué hora tienen clase? ¿A las 10? ¿O un cuarto para las 10? Yo tengo clase a las 10. A las 10. No me apareció quién habló, pero parece que es la Carla, ¿no? Sí, doctora. ¿A las 10? Ya, entonces alcanzamos. Sí. Ya. Bueno. La otra patología, bueno, de las que yo les nombré, son las lesiones que uno considera lesiones precancerosas, ¿ya? O altamente cancerizables, ¿ya? Hay otras lesiones que también tienen una alta incidencia para poder manifestar, ¿cierto? Posteriormente un carcinoma. Y dentro de ello está la quelitis actínica, que la podemos conocer también como quelitis solar y queratosis solar o elastosis solar. Ojo acá, chicos, que esta no es la misma quelitis angular que da cuando el paciente ha perdido la dimensión vertical, ¿ya? Ojo ahí, que es en esta lesión en las comisuras, ¿cierto? Porque el paciente ha perdido su dimensión vertical, entonces se empieza a generar aquí una lesión. No es la misma, ¿ya? Así que por lo tanto tenemos que diferenciarlo de ellos porque en este paciente no hay una pérdida de dimensión vertical, ¿ya? Para estudiar esto, ya tenemos que conocer la anatomía normal, ¿ya? Y para ello hacer harto énfasis en este límite que existe entre la piel y el vermellón de los labios. Ya este es un límite que debe notarse y que con el sol, ¿cierto? Con la deshidratación, empiezan a perderse este límite, que es lo primero que empieza a pasar en esta quelitis actínica.
Entonces, la quilitis actínica, degeneración acelerada del tejido del borde rojo labial, especialmente en el labio inferior, como consecuencia de la exposición regular y prolongada a la luz solar. ¿Ya? Boca, el peor enemigo, hay muchos, ya como el alcohol también lo es, pero el peor enemigo de la boca es el tabaco. Y el peor enemigo de la piel, y en esto vamos a incluir los labios, el sol. ¿Ya? Casi de manera exclusiva en personas caucásicas, en especial de piel blanca, ¿cierto? Las personas de piel blanca tienden a tener, como hay menor melanina, ¿cierto? Tienden a tener lesiones por el sol mayores, ¿ya? Y es precancerosa. En este caso, puse un caso ya que está muchísimo más avanzado, pero inicialmente tenemos que fijarnos que hay una pérdida del límite entre el labio y piel y vermellón, ¿ya? Por ejemplo, en este caso no está tan avanzado, ¿cierto? Pero vemos que hay una pérdida, no sabemos dónde termina el labio y dónde, o sea, dónde termina la piel y dónde empieza el labio, ¿cierto? Eso es como lo inicial. Entonces, siempre recomendarle a nuestros pacientes bloqueador, ¿cierto? Si van a usar labiales también se puede usar bloqueador, ¿ya? Siempre bloqueador por lo menos 2 veces al día y en la noche lavarse bien la cara y cremas hidratantes. Ya, características clínicas. La porción afectada del borde rojo labial adquiere un aspecto atrófico de color gris pálido a plateado, ¿ya? Se refiere a esta coloración. Y pulido, por lo regular con fisuras y arrugas en el ángulo recto con la unión cutánea y el borde rojo del labio. En casos avanzados, la unión es irregular o está totalmente borrada. Ya esto sería un caso avanzado. Con un grado de epidermización evidente del borde rojo labial, se identifican áreas moteadas de hiperpigmentación y queratosis y también de escamación superficial, grietas, erosiones, ulceraciones y costras. Ya una lesión que esté así, tienen que mandarlo a biopsiar, obviamente. Hay lesiones que son de esta forma, pero un poquito más pequeñas. Al menos yo he visto en pacientes míos, ¿ya? Que se mandó a tomar una biopsia y afortunadamente no era un carcinoma, ¿ya? Pero era muy similar, ¿ya? Era una lesión que sangraba, que no sanaba. Triada de la quilitis actínica, borramiento del límite cutáneo mucoso labial, pérdida de la turgencia y escamas, ¿ya? Este es como labio viejito. Chicos, me dan 2 segunditos de recreo, vuelvo al tiro. Ya, entonces, este labio que nosotros estamos viendo acá es un labio que uno podría decir, pero eso es normal en un viejito. No, y la verdad es que no. Esto es normal en un paciente que ya empieza a generar una lesión, ya que es altamente cancerizable. En este caso, lamentablemente lo vemos más los viejitos porque antiguamente los viejitos y la mayoría yo creo que de nuestros papás, nuestros abuelos, no les gusta usar bloqueador, ¿cierto? No había tanto conocimiento ahora de las lesiones que puede generar el sol como lo hay ahora, ¿ya? Al menos cuando yo era chica, siempre salía en la tele el tema del bloqueador, el bloqueador, ¿cierto? Entonces nosotros crecimos tal vez con una mentalidad un poco mayor de cuidarnos la piel. Los viejos tenían que construían casas, ¿cierto? Trabajaban al sol y no estaban ni ahí, pues era normal, era como de macho, ¿cierto? No cuidarse la piel, ¿cierto? Incluso aún todavía hay cierta, tal vez puede ser de machismo o de desconocimiento, no lo voy a clasificar, del hecho de que el hombre tiende a cuidarse menos la piel que la mujer, ¿ya? Pero afecta la piel de ambos, ¿ya? Y lo primero que podemos ver, y esto a nivel de Antofagasta es muy frecuente, ya hay alto índice de, puede ser de quilitis actínica o creo que hasta que no estén diagnosticados, pero empiecen a fijarse en que hay muchos pacientes, ya, o empiecen a fijarse en su familia, mientras que no pueden ver a nadie, que hay esta pérdida de límite labio-piel, ¿ya? Pérdida de la turgencia, entonces también lo podemos estar educando a nuestros pacientes a estarse hidratando bien,
ya, a estarse cuidando con protector labial, o protector solar, incluso se pueden echar el protector de la piel, también se le pueden poner en los labios, ¿ya? Y en la noche crema hidratante porque eso nos va a ayudar a devolver un poquito la hidratación perdida. Tratamiento: debido a la relación positiva entre la exposición a la luz ultravioleta y el carcinoma, está indicado proteger el labio, lo que conversábamos. Entonces, educación al paciente, uso de filtros solares y bloqueadores, betametasona en crema, esto ya cuando tenemos una lesión, ya, no de forma preventiva. Ya, de forma preventiva, educación y filtros solares, ¿ya? Eliminación de tejido dañado y biopsiar áreas sospechosas. En pacientes de alto riesgo se justifica aplicar un ungüento labial como filtro solar con ácido para aminobenzoico, ya el PABA, y sus derivados durante los periodos de exposición al sol. Biopsiar si la úlcera persiste o las induraciones son evidentes, ya siempre sospechen de lesiones que están duras, ya. Se obtienen resultados aceptables con láser y criocirugía. Ya acá le dijeron, son ejemplos, ¿ya? En verdad, si el paciente le dice, ay, ¿cuál es el mejor bloqueador? Ya, ustedes pueden darle un bloqueador que cuesta 80 lucas y no se lo va a comprar, ¿ya? O pueden decirle que compre cualquier bloqueador, pero que sea sobre factor 50 para arriba, ¿ya? Entonces, que le cueste 3 lucas no importa, pero que lo use. Eso es lo importante. Igual que cuando le decimos al paciente cualquier tratamiento, ya, no importa que no sea el mejor cepillo del universo, pero que lo use. Po. Hay pacientes que tienen el mejor cepillo del universo, pero no lo ocupan, ¿ya? Y eso es lo que a nosotros nos tiene que preocupar, y aquí es donde va la educación al paciente. Sintámonos responsables de que el paciente aprenda a hacer las cosas bien. No nos sintamos felices de ese paciente que vuelve cada 3 meses lleno de sarro, porque, tengo tratamiento, ¿cierto? Ese paciente va constantemente a ir a hacerse una limpieza y volver en 3 meses más. Pero un paciente que ustedes le enseñan, un paciente que a ustedes les va a hacer promoción con su familia, con sus amigos, porque va a decir, oye, este doctor a mí me enseñó a lavarme los dientes y nunca más tuve que ir, o sea, tengo que ir una vez cada un año y antes tenía que ir una vez cada 3 meses, ¿ya? Siempre no se olviden de que lo más importante que podemos hacer nosotros es la educación. Ya, entonces el último que vamos a ver es el líquen plano. No significa que si un paciente tiene líquen plano va a dar una lesión cancerizable, ¿ya? Pero hay estudios que hablan de que pudiese, una lesión que persiste de líquen plano pudiese generar posteriormente una lesión cancerígena, ¿ya? Definición entonces: enfermedad cutánea frecuente en la cavidad oral, donde se manifiesta de forma de lesiones reticulares blancas, placas o lesiones erosivas con gran respuesta de linfocitos T en el tejido conjuntivo subyacente e inmediato. Afecta aproximadamente al 1% de la población, es un índice alto. Las lesiones pueden afectar a la superficie cutánea y oral. Hay dos líquen plano, pues el cutáneo y el oral. ¿Ya? Dentro del oral tenemos 3 clasificaciones. En realidad igual hay más, ya hay casi 5 presentaciones que podemos encontrar, ¿ya? Pero son bien distintas la cutánea del oral, y nosotros vamos a ver más la oral, ¿ya? La de piel o la cutánea más o menos es el 35%, y la que es solo mucosa representa el 25%. El líquen plano oral afecta a hombres y mujeres entre 30 y 70 años y raramente a niños y adolescentes, y tiene etiología desconocida. Se ha descrito en la bibliografía que el líquen plano puede ser el responsable del desarrollo posterior de un carcinoma de células planas. Aunque la evidencia no sea clara, se calcula que surgen neoplasias malignas entre el 0,4 al 2% de los pacientes con líquen plano persistente durante un periodo de 5 o más años. El borde lateral de la lengua es susceptible al desarrollo de carcinoma, sea cual sea el proceso patológico previo. Ya, eso es lo que yo le decía, el borde lateral de la lengua es muy maligno. Las lesiones que se generan ahí, ustedes tienen que evaluarlas, ya, y ver si persisten o no persisten, porque tienden a ser muy malignas, ¿ya? Existen casos bien documentados de lesiones malignas en localizaciones donde los carcinomas son poco frecuentes y donde hubo antes un líquen plano de larga evolución, ¿ya?
queda claro, esas zonas donde generalmente no se desarrollan lesiones malignas, pero que hay un antecedente de que ahí hubo líquen plano, generalmente puede dar una lesión maligna. Ahora, igual eso es como bien, no es fácil decir o generalizar como una regla que diga, oye, hubo líquen plano, así que va a dar una lesión cancerizable, ¿ya? Puede ser que esa zona ya había una alteración, ¿cierto? Dio líquen plano y posteriormente dio una lesión cancerizable, ¿ya? Pero sí hay estudios que dicen que en una zona donde hubo líquen plano, que no remitió, ¿cierto? Que fue frecuente y que tuvo una evolución bien larga, puede dar una lesión cancerizable. Características clínicas, es más frecuente en la mucosa bucal y el vestíbulo oral, y en segundo lugar en la lengua y las encías. Es raro que aparezcan lesiones en el paladar duro o blando sin afectación de las otras superficies mucosas orales. Existen 3 formas clínicas distintas, ¿ya? Esto entre comillas: reticular, erosivo y en placas, ¿ya? Que son los que más se estudian, pero vamos a ver uno más. Es frecuente la combinación de las formas reticular y erosiva. El líquen plano en placas puede aparecer aislado y se parece más a otros tipos de leucoplasia. Las lesiones pueden hacerse dolorosas si una zona se hace atrófica o erosiva por agravarse el trastorno. ¿Ya? Entonces, el líquen plano podemos verlo como esta zona un poco más erosiva y esta especie es como de malla que se genera acá, que es el líquen plano como más fácil de diagnosticar, que es el reticular. ¿Ya? Y también tenemos esta presentación que ya ustedes dicen, wow, leucoplasia, ¿cierto? Tiene que llamarles al tiro la atención esta cosita. Esta lesión que en esta zona se ven como más manchas, pero ya acá la vemos más como una placa. Y acá tenemos el primero, el líquen plano reticular, que es el más fácil, entre comillas, de diagnosticar, porque vemos estas líneas blanquecinas que le llamaron estrías de Wickham, ¿ya? Raramente son sintomáticos y no suelen ser conscientes de su afectación los pacientes, a no ser que se lo indique su dentista. Oh, siempre se había dado cuenta que tiene este mallaje. Ojo, que es diferente a esa línea alba del paciente cuando se muerde la mejilla. Esa es más lineal, ¿ya? Es más lineal y tiende a dar, a marcar la zona donde están los dientes, ¿ya? Este es como una verdadera red que se genera como unas estrías, ¿ya? Una característica del LP reticular es que suele ser bilateral. El líquen plano erosivo, ¿ya? Este es más doloroso. Mezcla áreas pseudomembranosas eritematosas y blanquecina. En este caso hay puras eritematosas. Los pacientes con este tipo de LP se quejan de irritación oral y molestia al tomar alimentos fríos o calientes, picantes y bebidas alcohólicas. Si es intenso, la mayoría de los pacientes realizan una dieta blanda. Durante la exposición, si se toca las zonas afectadas, se produce lesión y hemorragia. En la misma, seguimos viendo el líquen plano erosivo. ¿Ya? El aspecto clínico del líquen plano erosivo es difícil de diferenciar de la candidiasis, del penfigoide y el pemfigo vulgar y el lupus eritematoso discoide. Tras una afectación prolongada por el EP erosivo, aparecen a veces áreas de hiperpigmentación como melanosis en la mucosa de la zona cicatrizada. ¿Ya? Uno de los tipos de melanosis que podemos encontrar son unas manchitas que quedan después del líquen plano erosivo, que podemos encontrar en la mejilla, o sea, en el carrillo. Y finalmente tenemos este líquen plano en placas, y son zonas blanquecinas aplanadas, sobrelevantadas, ¿cierto? Lo que define una placa en la mucosa oral, y es indistinguible de otras leucoplasias focales. No podemos decir si es o no es otro tipo de leucoplasia. Su localización más frecuente es sobre la lengua, a menudo existe más de una zona afectada, y se ha descrito otras formas clínicas del líquen plano que parecen ser una variante del líquen plano en placas o de naturaleza transitoria, que pasa de una a la otra, y esa le llaman líquen plano atrófico, que vendría a ser este. ¿Ya? Es el aspecto clínico del líquen plano atrófico es idéntico al fondo eritematoso de la forma reticular y puede ser un estadio transicional entre el reticular y el erosivo, ¿ya? Vemos aquí esta zona que está, uno dice, parece como una periodontitis maltratada, ¿cierto? Este sería un estadio inicial, entonces, del líquen plano. Afecta sobre todo las encías y la mucosa bucal.
Diagnóstico se diagnostica a menudo a partir de la información exclusivamente clínica, especialmente en los casos del líquen plano reticular, con las características estías de Wickham, formando un patrón de encaje o anular sobre el fondo eritematoso. La erosiva y el líquen plano en placas requieren siempre estudios de laboratorio y que pueden remediar clínicamente numerosas lesiones de la mucosa, incluidas neoplasias malignas, y es necesaria una biopsia incisional para estudio histológico o inmunofluorescencia directa. Tras el diagnóstico, la mayoría de los clínicos no creen necesario tratar las pequeñas áreas de líquen plano de tipo reticular o en placas, a no ser que se hagan sintomáticas, persistentes o diseminadas. El líquen plano erosivo suele tratarse y responder bien a los corticoides tópicos como la fluocinonida. En casos más resistentes resulta eficaz la metilprednisolona sistémica sola o en combinación con corticoides tópicos. Se han empleado inyecciones intralesionales de corticoides con resultado variable, pero no son bien aceptadas por los pacientes, sobre todo si las lesiones son múltiples. Y se ha intentado aplicar derivado del ácido retinoico, pero no se ha comprobado su eficacia clínica y producen efectos secundarios indeseables. Eso sería, chicos, en cuanto a las lesiones que tienden a dar lesiones cancerizables con mayor frecuencia, ¿ya? Tenemos que estar, a modo de resumen, siempre revisando clínicamente a nuestros pacientes, no quedarnos solamente con el motivo de consulta, poder evaluar las mucosas, diferenciar si algo es o no es normal, ¿ya? Y para eso tenemos que conocer lo que es normal, y saber cuándo biopsiar. Ya buscar primero la causa, busquen la causa de por qué se generó esta lesión. Y una vez que ya determinemos que está la causa, eliminamos la causa y vemos cómo evoluciona la lesión. ¿Ya? Si no podemos eliminar la causa o no podemos encontrar una causa y esta lesión persiste, debiésemos biopsiarla. ¿Ya?